Como decía el título, la multiforme sabiduría de Dios. Y comenzamos con el versículo de Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Proverbios, que es el que le da sazón a este mensaje. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con entendimiento. Y Zacarías 12:1 nos agrega otro elemento a este proceso de Dios en la fundación de la tierra y del universo. Declara Jehová que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ahí vemos los tres elementos claves. Y dice Eclesiastés, Él lo hizo todo hermoso en su propio tiempo, también ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a descubrir la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Y 32:8, pero hay un espíritu en el hombre y el aliento del Todopoderoso les da entendimiento. Y dice la nota ahí en Ezequiel, Dios al crear hizo tres cosas cruciales y de igual importancia: los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Los cielos fueron hechos para la tierra fue hecha para el hombre, y el hombre fue creado por Dios con un espíritu a fin de que pudiese contactar a Dios, recibir a Dios, adorar a Dios, vivir a Dios, cumplir el propósito divino en pos de Dios y ser uno con Dios. En su economía, Dios planeó que Cristo fuese la centralidad y universalidad de su mover sobre la tierra. Así pues, era necesario que para su pueblo escogido, cuyo interés estaría puesto en Cristo como su creador y redentor, Dios crease un órgano receptor de modo que ellos estuviesen capacitados para recibir todo cuanto Dios planeó que Cristo fuese para ellos. Fíjense, hay una palabra que salta aquí y es planeó, preparó. La sabiduría de Dios fue manifestada desde el principio en estos tres elementos, los tres elementos más importantes: los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Así que en este mensaje iremos escalando la visión de sabiduría, de lo que es sabiduría, hasta que tengamos una visión completa y mucho más clara fuera de nuestros conceptos y lo que hemos visto hasta ahora. Así que vamos a ir subiendo como en una escalera para ir viendo. Ya vimos lo que es la fundación de Dios de todo el universo, teniendo el espíritu del hombre dentro de las tres cosas más cruciales de lo que son los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Ahora, dentro de esta sabiduría, ahora entramos a otro elemento importante. La sabiduría y conocimiento, y van a ver que aparece entre comillas prudencia espiritual tocante a Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24b, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y vea qué cosa más hermosa. Proverbios 8:27. Cuando establecía los cielos, allí estaba yo.
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, estaba yo a su lado como artífice, y era yo su delicia de día en día, regocijándome siempre delante de él. Colosenses 2:2b, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense que le estoy presentando la creación de la tierra, la creación del universo, el espíritu del hombre, y luego los estoy trayendo ahora hacia quién tiene los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento. Esta nota dice, ciertas porciones del libro de Proverbios personifican la sabiduría. Esta personificación de la sabiduría de Dios es el segundo de la Trinidad, el Hijo de Dios. Cristo es la sabiduría personificada de Dios. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Él afirmó los cielos con entendimiento. Cristo es aquel por medio de quien Jehová fundó la tierra y afirmó los cielos, pues Él es la sabiduría de Dios. ¿Había visto eso? Quizás lo escuchó, pero yo quiero que lo vea esta noche. El Dios triuno, en cierta medida, tiene todos los elementos que nosotros vivimos en nuestro ser humano. Y aunque no lo hemos visto nunca como un organismo como tal, pero lo es. El Dios triuno, y cuando hablamos de organismo nos referimos a algo que tiene vida y algo que tiene su propio movimiento, su propio mover, independiente. Así que podemos decir que el Dios triuno es un organismo. Lo que pasa es que es un organismo sumamente complejo. Hay seres humanos que están tratando de descubrir extraterrestres. Y ya saben que hay cientos de películas de Hollywood con el sueño de un extraterrestre y soñando de que haya un extraterrestre para poderlo estudiar y analizar. Y hay fantasías de que en Estados Unidos, en la sección tal, hay unos allí que lo han estudiado. Hay muchas fantasías de eso. Pero yo le voy a decir una cosa. No hay nada más intrínseco, más misterioso y poco estudiado y que nadie lo va a poder estudiar que el Dios triuno. Y si no, fíjense en esto. Y lo vamos a ver más adelante. Cristo es el verbo. ¿Puedo poner el micrófono? Cristo es el verbo. Cristo es la palabra. Pero además de ser el verbo y ser la palabra, es también la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo es que Dios es Dios y Cristo es su sabiduría y es su palabra? Piensen en eso. Imaginémonos que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras cuerdas vocales tienen vida y personalidad. Tienen vida y personalidad. Y que ustedes están hablando conmigo, con Mario, pero a la misma vez yo les digo, están hablando con Mario, pero están hablando también con mi cerebro,
y están hablando con mis cuerdas vocales que emiten sonidos, pero cada una de esas partes tiene su propia persona. Usted me dirá, no, este hermano está loco. Y ciertamente si yo le dijera eso, estoy loco. Pero en el Dios triuno no. En el Dios triuno, cuando el Padre habla, el Hijo habla. Y cuando el Padre está diseñando algo, el Hijo es quien lo inspira. Y la sabiduría de Dios es el Hijo en el Padre. Y el hablar del Padre es el hablar y es el verbo del Hijo. ¿Se imaginan? ¿Quién va a estudiar eso? Está fuera de toda la lógica y toda estructura humana. Pero esa es la belleza de este asunto. Que podamos entender que la sabiduría, vamos a comenzar ya, la sabiduría no es solamente la capacidad o la virtud de tomar ciertas decisiones o tener cierto conocimiento maravilloso. En el caso de Dios, la sabiduría está relacionado con todo su mover en el universo para él cumplir su propósito. Otra vez, la sabiduría está relacionado con todo su mover en el universo para él cumplir su propósito. Así que cuando comenzamos leyendo cómo fue formado el universo y que dentro de esa formación está el espíritu del hombre, estamos hablando de la sabiduría de Dios, no porque sea sabio, sino en que Él planifica de una manera universal todas las cosas para poder llevar a cabo su propósito. Por ejemplo, veo a una hermana que se llama Sandra, que está ahí. No la conozco, ella me ve a mí, yo la veo a ella. Pero Sandra, tú sabes que tu vida, desde que naciste, está dentro de la sabiduría de Dios para que tú existas. Y todas las cosas que te han sucedido a ti, Sandra, no te conozco, no sé tu familia, no. Todas las cosas que te han sucedido a ti están dentro del engranaje de Dios para Él cumplir su propósito y su deseo. ¿No es maravilloso? Entonces, cuando nos vemos desde esa perspectiva, no estamos viviendo como seres al azar, que nacimos al azar y que vivimos porque vivimos, sino que estamos dentro de la sabiduría de Dios para un propósito mucho más grande, para un plan mucho más grande. Y es lo que queremos concluir este mensaje con, ese plan bien grande, donde Sandra y cada uno de ustedes están ahí, escondidos dentro de ese plan grande que Dios tiene en este universo. Así que la sabiduría se ve en la iniciación de algo, como por ejemplo en la formulación de un nuevo invento. Y el conocimiento se ve en la aplicación práctica de ese conocimiento. Así que Dios es el único que ha iniciado. Él ha iniciado muchas cosas, no porque las aprendió, sino porque tiene la visión de todas las cosas. Pero cuando decimos Dios, decimos que en Dios está escondido Cristo como el tesoro
de toda la sabiduría. ¿Sabe? Yo escuché una historia una vez, y siempre tengo mis problemas a veces para comunicarme porque no conozco todas las maneras de ustedes llamarle a las cosas. Cuando tenemos en Puerto Rico el problema de que por la relación tan estrecha de sobre 100 años con Estados Unidos, hemos cambiado muchas palabras que tienen su significado en español y la decimos en inglés y ya resolvimos el problema. Cuando vengo aquí a Estados Unidos, precisamente aquí en Estados Unidos, en Texas, hay tanto y tanto hispano que ellos piden las cosas en español. Y cuando voy a hablar con mi mecánico, me habla de lo que tiene el auto y a veces no entiendo lo que me está diciendo. Le digo, dímelo en inglés, porque no entiendo nada del español que me dice. Entonces, le traigo esto jocoso porque existió el inventor del limpiaparabrisas del auto. Nosotros le decimos los wipers, así de fácil. Ese inventor, cuando se inventó el auto, fue una maravilla la invención del auto, pero el auto tenía un problema. El auto tenía un problema. Y es que cuando llovía, se ensuciaban los cristales, el parabrisas, todo se ensuciaba. El chofer tenía que bajarse con agua para limpiarlo, para poder seguir caminando. ¿Se imaginan? Así que este inventor tuvo la visión de crear una maquinita que fuera limpiando el parabrisas. No existía eso. Las casas que fabricaron los autos no los tenían. Así es que él fue a una compañía muy conocida, que no la voy a exponer aquí, y le dijo, tengo este invento. Y ellos le dijeron, con mucho gusto, ven, muéstranoslo. Y le dijeron, quiero que trabajes para nosotros, para que nos enseñes, para trabajar esto juntos y producir esto en los autos. Con mucho gusto lo contrataron y todo. Y después de cierto tiempo le dijeron, ya no nos interesa el invento. Así que ya suspendemos tu trabajo con nosotros. Pero ¿saben qué pasó? Ellos continuaron con el invento. Y lo pusieron en todos sus automóviles como si fuera de ellos. Así que el inventor de esto pasó muchos años en pobreza, en luchas legales, para poder probar que eso era de él. Así que los técnicos que aprendieron a manejar los limpiaparabrisas vinieron a tener el conocimiento de cómo hacer funcionar el limpiaparabrisas. Pero ellos no pudieron inventar el limpiaparabrisas. El que tenía la sabiduría para inventar el limpiaparabrisas, le quitaron el crédito eventualmente, ya mucho mayor, ya finalmente lo probó, pero había perdido su vida y muchos beneficios por eso. Dios en este caso es el iniciador de todas las cosas. Y Él también es el ejecutor de todas las cosas. Pero la ejecución lo que muestra es su sabiduría. Es decir, cuando vemos el producto del inventor, podemos medir el tamaño de su sabiduría y de su conocimiento. Así que en Efesios 1:3, vamos a estar viendo el tamaño, la dimensión de la sabiduría de lo que que inició todas las cosas está llevando a cabo. Por eso
me tomé la libertad de tomar a la hermana Sandra como un ejemplo de un ser humano en Colombia, pero que Dios la utiliza para su deseo y su propósito de este gran invento universal que Dios tiene. Y véanlo aquí, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y hemos dicho muchas veces eso de la bendición, que nos bendijo con toda bendición, y estamos pensando que son bendiciones, pero sí lo son. Pero lo que está detrás de eso es este invento. Lo que está detrás de esto es la mente de Dios en su sabiduría. Entonces, vamos a ver las partes de este gran invento. Según Dios nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Para qué nos escogió? Saben, en uno de estos ya muchos mensajes que hemos hablado, estuvimos hablando sobre la elección de Dios y la sabiduría de Dios y la voluntad de Dios. Y dijimos que la manera como Dios nos escoge antes de la fundación del mundo es que Él mira los corazones nuestros antes que nosotros existiéramos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor. Él mira si ustedes tienen el potencial de amarlo a Él como Él los quiere amar a ustedes. Y nos elige. Dice, este es lo que yo necesito para lo que yo estoy trabajando. Así que lo próximo que hace es predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo. Todo es por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Piensen, por ejemplo, el arca de Noé. Es lo más grande que puedo pensar en la Biblia. El arca de Noé. Le tomó 100 años construir esa arca. ¿No creen ustedes que Noé tuvo que pasar muchos años cortando madera? ¿No creen ustedes que Dios lo iluminó para que cortara cierto tipo de madera que pudiera resistir el agua y que pudiera a la misma vez no ser tan pesada, para que esa arca pudiera hacer el trabajo que hizo? Sí. Es decir, que en la construcción del arca, Noé se movió con toda la sabiduría de Dios para construir esa arca. Bueno, Dios se está moviendo, Él, con toda la sabiduría en Cristo. Recuerde que Dios no está solo en esto. El Dios triuno se mueve y cada uno opera. Y Dios está ahí como el centro, pero la sabiduría que está en Él es Cristo. Dice el versículo que leímos que Cristo es el artífice. Oiga, el artífice en Dios. Como una pequeña paréntesis, ¿se imagina ese hombrecito caminando por Nazaret? No muy atractivo, mezclándose con la gente. Y en él estaba toda la sabiduría del universo. ¿No es algo maravilloso? Dice, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Qué es eso? Está escogiendo el material necesario para su gran invención.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. Es decir, Él nos introdujo desde antes de la fundación en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. En quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia. Ahí sigue Él trayendo los elementos de la sabiduría para Él poder seguir laborando el producto que Él quiere. Que hizo sobreabundar para con nosotros, oiga, aquí están las palabritas, con toda sabiduría y prudencia. Recuerda que hablamos del conocimiento, pero también les dije que entre comillas prudencia, porque en las notas, únicamente en las notas lo podemos ver, el ministerio nos trae que básicamente la prudencia y el conocimiento son sinónimos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Que el beneplácito es lo que lo satisface, lo que lo hace feliz. ¿Y qué es lo que lo hace feliz? Esa gran invención que Él tiene dentro de sí, en el cual Él está laborando para agarrar los materiales más especiales que Él necesita. Quizá usted piensa que usted no es un material muy bueno, pero para Dios sí lo es. Y Él lo va a seguir laborando a usted, lo va a seguir trabajando. Por eso vimos a Job, hasta finalmente lograr lo que Él quiere para su propósito. En la nota dice: la sabiduría es lo que está en Dios para planear y determinar una voluntad con respecto a nosotros. Entonces, la prudencia es la aplicación de su sabiduría. Es por eso que cuando define lo que es el conocimiento, que es la aplicación de la sabiduría, aquí la prudencia y el conocimiento son sinónimos. Primero Dios planeó y determinó en su sabiduría y luego aplicó su prudencia. Bueno, cuando un científico, ahora mismo que se está trabajando este asunto de las vacunas, imagínense que no el que inventó la vacuna, sino el que la está llevando a cabo sea descuidado, como ha sucedido, de hecho. Ha sucedido y han perdido millones de vacunas por causa del descuido de algunos de los que le están trabajando. Luego aplicó con prudencia lo que había planeado y determinado para nosotros. Este gran creador, no crean que hace como que tira las cosas y ahí está. No. Él mueve las cosas con mucha prudencia, con mucho cuidado. La sabiduría está relacionada principalmente con el plan de Dios en la eternidad. Y la prudencia con la ejecución de su plan en el tiempo. Lo que Dios planeó en la eternidad en su sabiduría, lo lleva a cabo ahora en el tiempo en su prudencia. Les dije que íbamos a hablar cosas que no habíamos escuchado antes. ¿No es maravilloso esto? Este asunto de la sabiduría no es algo tan sencillo. No. Es la parte más intrínseca de la mente de Dios que se nos está abriendo a nosotros con estos versículos. Así que la sabiduría no solo se refiere a una actitud en términos de la manera en que actúa o manifiesta Dios sus decisiones. La sabiduría es el conocimiento intrínseco en su presencia, de la función y operación de todas las cosas con miras al cumplimiento de su plan eterno. Esa operación intrínseca tiene una expresión y operación en todo lo creado y sus funciones. Y eso está desde la hoja de un árbol hasta el vivir de cada uno de ustedes y de todos sus antepasados. Todo está medido con un propósito. Así que
Este tema de la palabra se va a tocar más profundamente la semana que viene, pero no quise dejarlo fuera, aunque no se toca profundamente en esta semana. Cristo es la sabiduría de Dios y esta sabiduría, esta prudencia y este conocimiento se expresan mediante la palabra, el verbo de Dios. En Efesios 4:23 nos dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Cristo como nuestra sabiduría se infunde en nosotros mediante el renovar de nuestra mente. Como dice en Efesios 5:26, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Van a notar que en su estudio se enfatiza mucho que si nosotros recibimos el Espíritu, podemos recibir sabiduría, sí, pero necesitamos primero pasar por todos estos procesos para ser limpiados por la palabra. Después que hemos sido limpiados de nuestros pecados, necesitamos constantemente estar siendo limpiados por la palabra para ser purificados, para ser santificados. Y de esa manera, Cristo se infunde en nosotros como la sabiduría. Si usted no lee la Biblia, usted no entra en el ministerio, usted dice, no, yo lo mío es la revelación directa. Lo mío es la Biblia. Como alguien me dijo hace muy poco, yo no quiero saber que ningún hombre me diga nada. Yo lo único que leo es la Biblia y nada más. Hermano, suena bien, pero no es lo que Dios planea por medio de su cuerpo para que Dios se exprese en su propósito. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aquel que es la palabra estaba en el principio con Dios, en la creación de todas las cosas. De hecho, todas las cosas por medio de Él llegaron a existir. Y sin Él, nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. ¿Ves cuando ahora agarramos todos los versos anteriores y los conectamos todos? ¿Qué armonía hay? Al final de estos días, Dios nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, hizo el universo. ¿Por qué? Porque Cristo es la sabiduría de Dios y es el verbo de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, ese Cristo maravilloso se convierte ahora en nuestro alimento para que entre a nosotros, nos limpie, nos sature y entonces nuestra mente es renovada y entonces podemos hablar de recibir la sabiduría. Por eso en Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo. Oiga, no estamos en el Nuevo Testamento. Proverbios y el conocimiento del santo es el entendimiento. Fíjense que está hablando de Jehová y del santo. ¿Quién es el santo? Cristo es el santo. Pero ¿qué es el temor? ¿Qué es el temor? Hoy tenemos una gran carencia de temor de Jehová. Una gran carencia. Yo mismo siento que estamos cortos en impartirle a nuestros niños y a nuestros jóvenes lo que es el temor de Jehová. ¿Saben? El temor de Jehová no es que si tú haces algo malo, Dios te va a matar. No es que Dios es un Dios lleno de ira y te va a castigar.
Ese no es el temor de Jehová. ¿Saben lo que es un hijo prudente? Un hijo prudente es aquel que conoce a su padre y a su madre y sabe lo que le agrada y lo que le desagrada a su padre y a su madre. No es que les tema, posiblemente ellos ni les pegan, pero él sabe que cuando los ofende se rompe la relación de armonía que hay. Y especialmente si él está viviendo aún en su casa y él es prudente, porque tenemos hijos que no son tan prudentes. Por eso mismo, porque no tienen temor. Pero el hijo prudente va a procurar moverse dentro de la atmósfera que sus padres estén en paz y estén felices. No porque les tema, sino porque los ama. Así que el temor de Jehová, su base no es el miedo, sino el amor. Si realmente amamos al Señor, nuestras acciones van a ir dirigidas a complacerlo y satisfacerlo, no ir en contra de su deseo y su voluntad. A eso es que necesitamos llevar nuestros niños y jóvenes, para que cuando crezcan mantengan ese temor de Jehová. Porque si ellos logran vivir bajo el temor de Jehová, entonces el principio de la sabiduría en ellos se está incrustando y van a tener la mente de Cristo para las cosas más pequeñitas y las cosas más grandes, porque todas esas cosas están ligadas al deseo principal de Dios. Y el conocimiento del santo es el entendimiento. Necesitamos tener la intimidad con Cristo. Una vez que el Padre está feliz, tenemos intimidad con el Hijo y eso nos da todo el entendimiento adecuado para nuestro diario vivir. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Ya sabe lo que es el entendimiento. El entendimiento es tener la intimidad con el santo y temer a Jehová. Y miren aquí, Proverbios 3:18. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. ¿Eso qué es? Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y dichosos son los que la tienen asida. Está hablando de la sabiduría. O sea que hay varios versos entre el 13 al 18, va describiendo la sabiduría hasta que llega el 18, y entonces está hablando, si usted echa mano de lo que es la sabiduría, y usted echa mano de lo que es el entendimiento y el conocimiento, eso es el árbol de la vida. ¿Sabe qué secreto hay ahí? Que Adán y Eva no fueron sabios porque no habían participado del árbol de la vida. Ellos fueron necios porque aún no habían participado del árbol de la vida, el cual es el verbo de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios. La realidad de Dios estaba en el árbol de la vida y lo único que ellos necesitaban era comerlo. ¿Cómo? Con su espíritu, que había sido creado para ese propósito. Jeremías 9, 23, 24, pues Jehová da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y el entendimiento. ¿Ven lo que les digo? ¿Qué es lo que sale de la boca de Jehová? La palabra, el aliento, como se define en Timoteo. Si usted quiere sabiduría, usted necesita morar en la palabra. Salmo 119, 98, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Estos mandamientos no son solamente los 10 mandamientos, sino que es la palabra de Dios.
Y el 130, la abertura de tus palabras ilumina, impartiendo entendimiento a los sencillos. Es decir, no podemos en ningún momento separar la palabra, Cristo como el verbo, de nuestro recibir del entendimiento. Así que les pido en su estudio esta semana que mantengan este parámetro en todo lo que leen, aunque cuando lean no aparezca el término de la palabra, ustedes lo van a aplicar, porque eso es lo que le va a dar el balance. No basta con orar, no basta con clamar, usted necesita entrar en la palabra para recibir la luz y podamos ser infundidos con la sabiduría. Ahora, esta sabiduría tiene una operación. Colosenses 1:30. Primera Corintios 1:30, perdón. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ese es lo primero. Cuando nosotros estuvimos en Cristo Jesús. El ministerio nos trae un ejemplo, que no lo van a ver esta semana, pero es parte del estudio, que dice que en China crean unas cajas, que es un tipo de regalo fino para las personas, en donde les regalan una caja, pero esa caja tiene una caja menos grande y otra menos grande y otra menos grande y otra menos grande, hasta que al final es una cajita chiquititita lo que está dentro de la caja grande. Y él dice, ¿saben? Cuando estábamos en Adán, había muchas cajas dentro de Adán. Toda la humanidad estaba metida dentro de esa caja que se llamó Adán. Pero cuando Cristo fue a la cruz, ahora Cristo se convirtió en otra caja, en donde Él, en la cruz, Él nos metió dentro de Él. ¿Se acuerdan que les decía que Cristo en su encarnación, al vestirse de carne, no solamente se vistió de carne, sino que se estaba vistiendo también de nosotros y se estaba vistiendo de Satanás? Así que cuando Él fue a la cruz, hizo dos cosas. Nos llevó completamente dentro de esa caja, y cuando Él murió, nos mató a nosotros. Y desautorizó a Satanás, lo dejó completamente impotente. Pero a Satanás lo dejó. Pero a nosotros nos resucitó juntamente con Él. Y permanecemos en Él. Estamos en Él. Por eso la Biblia es tan precisa, y en esta pequeña frase, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Si usted le quita la palabra en al Nuevo Testamento, se cae toda la Biblia. Porque ahí es que explica, esa pequeña palabra explica un gran misterio, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Fíjense que dice que nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Vamos a leer la nota y después seguimos leyendo. Cuando Cristo fue crucificado, Dios nos incluyó en Él y terminó así con nuestro viejo hombre, el cual estaba en Adán. Dios puso fin a Adán. Esa cuenta se liquidó, se cerró. Anteriormente nos encontrábamos en Adán y la única forma de ser librados de él era la muerte. Al estar unidos en Cristo en su muerte, somos terminados y librados de Adán. Este es el primer aspecto de la obra de Dios. El segundo aspecto consiste en poner a Cristo en nosotros. Primera de Corintios 1:30 dice, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría.
Cristo nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. En 1 Corintios 1:30, Pablo no dice que Cristo por aquí, no dice que Cristo fue hecho nuestra sabiduría. Dice que nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Pero Pablo no dice que Cristo fue hecho nuestra sabiduría. No es que usted va a ser sabio. No es eso. Más bien él dice que Cristo nos ha sido hecho. Cristo es el que ha sido hecho de parte de Dios sabiduría en nosotros. Hay una gran diferencia. No es que si usted clama a Cristo lo va a hacer más sabio. No. Es que Cristo va a ser la sabiduría en nosotros. La expresión nos ha sido hecho de parte de Dios indica algo presente, práctico, continuo y se puede experimentar a modo de una transmisión. Que Cristo nos sea hecho de parte de Dios sabiduría indica que hay una transmisión de Cristo como sabiduría de parte de Dios a nosotros para nuestra experiencia diaria. Actualmente en nuestro vivir y en nuestra obra tenemos necesidad de Cristo como justicia, santificación y redención. Regresamos arriba otra vez. Por eso Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 1 Corintios 1:30 y Colosenses 3:3 y 3:4 están conectados. ¿Por qué? Porque por un lado Cristo nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, pero por otro lado eso se logró en la resurrección, porque morimos, pero ahora nuestra vida, que es Cristo mismo, está escondida con Cristo en Dios, y eso nos dio la resurrección. Y solamente el Señor está esperando cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Si es que nuestra vida está escondida con Él en Cristo, y si Cristo se ha hecho nuestra sabiduría en nuestro diario vivir. Y ahí es que voy. Nuestra sabiduría en nuestro diario vivir. ¿Por qué necesitamos justicia? ¿Por qué necesitamos santificación? ¿Por qué necesitamos redención? Eso es un mensaje completo, así que lo tengo que resumir bien rápido. De hecho, esta semana lo resumen aún más rápido. Dice, la justicia tiene que ver con tratar con nuestro pasado. La santificación trabaja con nuestro presente y la redención trabaja con nuestro futuro. Esa es la definición que da. Pero es seria. La justicia está cumpliendo y está satisfaciendo los requisitos de Dios para que entonces se cumpla la sabiduría de Dios. Ahí vuelvo otra vez al principio, en su propósito de poder integrarnos a nosotros en su plan eterno para esta construcción espectacular que Él está haciendo. Así que la sabiduría se hace real en nosotros cuando Dios aplica la justicia de la cruz y nos permite entonces entrar en resurrección para la santificación. Y la santificación no es de un día, no es de una sola vez, esa es todos los días, donde necesitamos aplicar a este Cristo, que es la sabiduría en nosotros,
para que poco a poco vaya avanzando y vaya ganando y vaya haciendo este vaso útil para el plan que Dios tiene. Y la redención, que comienza en la cruz y se sigue moviendo en su vida diaria hasta que hay una última redención, y es la culminación de todo el proceso de la justicia, de la santificación y de la redención que comenzó en la cruz y finaliza con la resurrección. Todo eso es la sabiduría. ¿Quién más pudo pensar eso? ¿A quién más se le pudo ocurrir eso? Solamente Dios en Cristo pudieron crear tal maravilloso plan en el cual nosotros estamos incluidos. 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que hemos estado escribiendo es que la sabiduría de Dios. ¿Y usted es qué? Usted es parte del plan, del proceso de la sabiduría de Dios. Pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que son reducidos a nada. No podemos hablar de esta palabra a todo el mundo, hermanos. Aún yo estoy aquí, no los conozco a ustedes, yo la estoy lanzando. Y confiamos que el Señor la haga útil a cada uno de ustedes, pero esto es una palabra que no se habla todos los días. El apóstol Pablo le llama una sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Madurez no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que son reducidos a nada. Esto es otra cosa. Ya Pablo lo había visto y lo está hablando con la iglesia de los Corintios. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. Eso es lo que estamos haciendo esta noche. Esto no es un mensaje, hay muchos mensajes hermosos, pero este es un mensaje que necesitamos tocar nuestro espíritu para ver la magnitud. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros. ¿Sabes por qué podemos hablar esta palabra? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso usted está disfrutando, por eso usted está escuchando. Si no, ya hubiese apagado la pantalla, ya hubiese dicho, ya yo no quiero seguir escuchando eso, yo no entiendo nada. Pero los que están aquí mirando, usted tiene la mente de Cristo y usted está digiriendo algo de este gran misterio. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que la sabiduría de Dios es nuestro destino. Y este destino fue determinado por Dios, decidido por Él de antemano. En la eternidad Dios determinó nuestro destino. Por eso comencé tomando el ejemplo de la hermana Sandra. Dios determinó nuestro destino. Él predestinó que su sabiduría fuese para nuestra gloria. Esto significa que en la eternidad Él decidió que su sabiduría sería nuestro destino y gloria. Por eso, dice el versículo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mucha profundidad ahí. Todo Dios lo predestinó desde el principio. Este gran invento, Dios lo estuvo trabajando. ¿Para qué? Para nuestra gloria. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo se va a manifestar esa gloria? Oiga, este versículo de Romanos 8:19 es misterioso también, porque la creación observa ansiosamente, aguardando con anhelo la revelación de los hijos de Dios. Ya saben el peso de
de la sabiduría de Dios y todo lo que Dios ha hecho desde la eternidad pasada en esta gran invención y donde nos ha ubicado, donde nos ha seleccionado ahora para Él poder cumplir su plan. ¿Y quién está esperando? La creación observa ansiosamente, aguardando, con anhelo, la revelación de los hijos de Dios. Por eso que en Apocalipsis 12:5 habla de esa manifestación. Y ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Y ahí se le da la orden a Satanás de salir de los lugares celestiales. Es arrojado a la tierra y se le permite por un tiempo breve tocar los hijos de Dios para Dios poder sacar los últimos vencedores y el completar este gran invento. A fin de que la multiforme sabiduría de Dios, ahora podemos hablar de la multiforme sabiduría de Dios. El título estaba allí, yo se lo leí, pero después de este tiempo que hemos estado hablando, ya nos damos cuenta del peso de lo que implica la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales. Jacobo dice: ¿quién es el sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Oiga, los llevé a los lugares celestiales, pero ahora los voy a llevar a su casa. En su trato con su esposa, en su trato con sus hijos, en su trato con sus compañeros de trabajo. Hemos volado alto, pero ahora tenemos que regresar a su casa. ¿Por qué? ¿Qué dice Jacobo? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Vamos a ver cómo te comportas en tu vida individual. Tú puedes hablar toda esta palabra muy bonita, pero si en tu casa no tienes testimonio, no tienes esta palabra activa en ti. Pero si tenéis celos amargos y ambición egoísta en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En otras palabras, no seas hipócrita. Está hablando de cristianos, no está hablando de impíos. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, anímica, demoníaca. Es decir, no estás aplicando la sabiduría celestial. Estás convertido, amas al Señor y todo, pero tu vida está siendo regida por otra sabiduría, que no es la celestial. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Oye, mira qué palabra más interesante. Después, pacífica. Si usted es violento y de cualquier cosa se enoja, usted no está en esta sabiduría. Comprensiva. Si las cosas hay que hacerlas como usted dice, y si no, pues usted se enoja y se forma un problema, usted no está en esta sabiduría. Condescendiente. Llena de misericordia y de buenos frutos. Imparcial, sin hipocresía. Oiga, cuando estaba haciendo este estudio, de momento me acordé de este versículo y me acordé que Eva dice: y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era deleitoso a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Vea eso. De momento la palabra saltó. Árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido con ella, y él comió. No, comieron de un árbol que produce una sabiduría que no vino del árbol de la vida, sino que es una sabiduría terrenal, anímica y demoníaca. Así lo define Jacob. Lo que ella comió. Y eso es lo que está dentro de nosotros. Y el Señor por eso nos llevó a la cruz. Y por eso nos mató. Y por eso nos resucitó. Para que entremos ahora en la sabiduría del árbol de la vida. Así que termino. ¿Cuál es la culminación de este invento maravilloso? En el cual todos somos parte y estamos engranados en este maravilloso invento. Primero, la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros.
y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Hemos visto ese versículo muchas veces, pero yo solamente quiero que vea una parte ahora. Y fijó tabernáculo. Es decir, Cristo dijo, voy a presentar la maqueta. No sé cómo se dirá allá en Colombia. La maqueta es un pequeño modelo que representa el producto o el final del proyecto. Y lo llevan a la oficina y le dicen, mira, aquí tienes las medidas exactas en escala. Aquí los que son arquitectos saben lo que estoy hablando. Y entonces puedes darte una idea de cómo va a ser. Oiga, Cristo fijó tabernáculo, es decir, Él era el tabernáculo de Dios en la tierra, como la maqueta, como el ejemplo, con todas las medidas, pero reducidas. Y después Pedro amplifica el asunto y dice, y vosotros como piedras vivas, ahí es que entran ustedes y entro yo, sois edificados como casa espiritual. Aquí está el invento. Dios está trabajando para crear este gran invento, hasta hacer un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En esto era la aplicación de la sabiduría, de lo que es justicia, de lo que es santidad, santificación y lo que es redención. Ahí está eso. Y el 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios. ¿Y qué más? Edificio de Dios. Ya no es el tabernáculo. Ya no es la casa. Ahora hay un edificio. Está creciendo. Efesios 2:22, quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Saben? Mateo 16:18. Y yo edificaré mi iglesia. Cristo en esa expresión habló de todo el plan de Dios. Edificar, crear una casa inmensa, grande para el Padre, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué Dios quería? No solamente quería una expresión, quería una casa donde Él habitar y nosotros habitar en Él. Y finalmente, al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí está la consumación de este gran invento que comenzó desde la eternidad pasada y comenzó desde que lo eligió usted. Mucho antes que usted naciera y que nacieran sus antepasados. Él lo eligió a usted para este gran proyecto. Este gran proyecto que va a llenar el universo. Este gran proyecto que va a derrotar y va a eliminar todos sus enemigos. Este proyecto que es la suma de todos los miles y miles de hijos que Dios ha estado laborando y trabajando para él culminar este gran proyecto, que es el resultado de ¿qué? De su sabiduría. ¿No es la Biblia maravillosa? ¿Cómo podemos amarrar todo el Antiguo Testamento con una sola palabrita y ahora consumar toda la economía de Dios? Así que damos gracias al Señor por este tiempo y esperamos que puedan tomar tiempo en estos versos y puedan orar para que esta visión se grabe en ustedes y todos podamos ver qué importantes somos para Dios. Qué importantes somos para Dios. ¿Por qué? Porque somos parte de este gran
proyecto que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, te presentamos esta palabra. Hazla vida, hazla real en todos los hermanos que han estado escuchándola. Ábrete aún más, con más luz, con más revelación, hasta que podamos vivir a la altura de tu sabiduría, el cual eres tú mismo como nuestra sabiduría. Siendo nosotros crucificados, negando nuestro hombre natural, nuestra sabiduría natural, nuestro pensar natural, para que tú seas nuestra sabiduría. El creador del universo, el que fundó los linderos de la tierra, el que trazó el círculo, aunque definió que la tierra era redonda, antes de que los descubrieran los hombres, ya tú tenías todo claro. Gracias, Señor. Manténnos en ti. Amén. Amén, santos. Gloria al Señor.